Jonathan, por favor, puedes empezar. Muy buenos días. Gracias por conectarse a este espacio de innovación del Grupo EPM. Bienvenidos a la charla sobre protección diferencial de línea y teleprotección sobre la red MPLS de la empresa. Buenos días, Andrés. Buenos días, Esteban. ¿Cómo están? Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jonathan. Muy bien, ¿y vos qué tal? Muy bien, señores. Muy animado con este asunto. ¿Ustedes cómo van? Bien, Jonathan, aquí Excelente. atentos. Excelente. Bueno, entonces, nuevamente pues les doy las gracias a los asistentes a la presentación. Les cuento que yo voy a iniciar la presentación, les voy a hacer un contexto y de qué se trata el tema. Y posteriormente mi amigo el ingeniero Esteban les contará el detalle de lo que se hizo en el laboratorio, cuáles fueron las pruebas que se ejecutaron, cuáles fueron los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones. En la parte inferior derecha de sus pantallas encontrarán un icono de WhatsApp. Por ese medio pueden dejar sus inquietudes a lo largo de la presentación. Al final de la charla vamos a tener un espacio para atender las inquietudes y no se preocupen si de pronto en ese espacio no alcanzamos a atenderlas todas. Más adelante Esteban les contará cómo podemos atender las que nos queden pendientes. También les cuento que tenemos un concurso. Les recuerdo que hay un concurso pues a lo largo de la semana que se llama ¿Quién quiere ser innovador? De Innovar Más de PM. En cualquier momento y en cualquier presentación aparecerá un link para participar en ese concurso. Así que atentos. Bueno, no siendo más con la introducción, pasemos entonces a lo que nos atañe. Primero les voy a contar sobre el equipo que trabajó en esta temática. Estuvo compuesto por Mónica Quintero, quien trabaja en la Unidad de Ingeniería de Proyectos 2 del Centro de Excelencia Técnica. Estuvo también involucrada Ana Isabel Vanegas, de la Gerencia de Proyectos, Subestaciones y Líneas, el equipo de diseño. Compañero David Ramírez, que también labora para la Gerencia de Proyectos, Subestaciones y Líneas. Nuestro compañero Walter Rodríguez, quien labora en la Unidad de Soporte de Tecnología de la Operación del Grupo TID. También estuvo José Humberto Márquez, de la Unidad de Subestaciones y Líneas de TID. El compañero Rafael Mauricio Luna, que forma parte del equipo de la Dirección Montajes. Esteban, que ya lo escucharon por ahí, también de la Dirección Montajes. Y quien les habla de la Unidad de Ingeniería de Proyectos 2 también. Bueno, les voy a contar un poquito de los antecedentes de dónde nació la situación. En el año 2017 se realizaron pruebas para conocer la manera en que operaba el esquema de protección distancia sobre la red MPLS de la empresa. Con base en los resultados, se consideró que era viable comunicar los relés distancia sin temor a sufrir mal funcionamiento. ¿Cómo se define ese mal funcionamiento? Disparos indeseados, es decir, falsos disparos, u omisión de disparos. A la fecha, hay diversos proyectos que están operando bajo ese esquema. En el año 2018, durante el desarrollo de los diseños de los proyectos de ampliación y modernización de las subestaciones Santa Fe de Antioquia 110 kilovoltios y San Jerónimo 110 kilovoltios, y debido a dificultades técnicas vividas durante el periodo de operación en otros proyectos que estaban ya en servicio, y dificultades previstas para el tendido de la nueva fibra óptica de los proyectos Santa Fe y San Jerónimo, se exploró la alternativa de conectar los IEDs de protección directamente al equipo MPLS como medio de comunicación para enviar y recibir los disparos asociados al esquema de teleprotección. ¿Cuáles son esos disparos o cuáles funciones de protección estamos hablando? Sobre corriente con comparación direccional 67N, disparo directo transferido por sobretensión, la 59, función 59, también disparo directo transferido por 50dF en etapado, 50dF es el breaker failure. Y finalmente, el esquema de disparo permisivo transferido de sobrealcance conocido como POTT. Ya en el año 2019, la Unidad de Ingeniería de Proyectos 1 formuló los proyectos de modernización y reposición de las subestaciones Miraflores 230 kilovoltios y Anconsur 230 kilovoltios también. Estas formulaciones incluyeron el cambio de IEDs diferenciales de línea
4 líneas en la subestación Miraflores, es decir, 4 esquemas de diferencial en esta subestación, y 5 esquemas en la subestación Ancon Sur. Comúnmente en la empresa, el esquema de diferencial de línea se ha instalado sobre redes de fibra óptica dedicada, es decir, una fibra óptica que se tiende punto a punto de una subestación A a la subestación B para comunicar los dos IEDs que tienen que intercambiar la información que se requiere para poder operar la diferencial de línea. Sin embargo, durante la formulación de las modernizaciones de estas dos subestaciones, se identificaron posibles inconvenientes para el tendido de la fibra óptica sobre las líneas de energía existentes, inconvenientes relacionados con costos y con la inminente indisponibilidad de las líneas de transmisión y por ende la suspensión del servicio. Debido a eso, el equipo formulador propuso probar el esquema diferencial de línea sobre la red MPLS-PM según lo documentado a la fecha en la literatura académica. ¿Cuál es el objetivo entonces? Fundamentalmente en el laboratorio el objetivo era verificar el correcto funcionamiento del esquema diferencial de línea sobre la red MPLS-PM y asegurar con esto la disminución de costos y la reducción de la indisponibilidad de las líneas existentes durante los trabajos de la modernización. La oportunidad identificada, pues, siguiendo en esa misma línea de ideas, evitar la implementación de la red de fibra óptica dedicada como medio de comunicación entre los equipos de protección. Esto redunda en qué? En reducción de costos y en una posible reducción de tiempos en la puesta en servicio. Hay que decir que este último punto, el de reducción de tiempos, tiene particularidades. Si estamos hablando de un proyecto en el que exclusivamente vamos a hacer el cambio de la teleprotección o vamos a trabajar exclusivamente el esquema que involucra el uso de la red de comunicaciones por medio de la fibra óptica, es decir, la fibra dedicada, entonces sí vamos a tener una reducción considerable en ese proyecto, considerando ese alcance netamente cierto. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que tender una fibra óptica dedicada entre el punto A y el punto B, sino que vamos a utilizar la red de equipos MPLS. Esos equipos son los multiplexores de la subestación que ya están conectados entre sí y de esa manera se logra esa reducción de tiempos. No funciona de esa misma forma en proyectos donde su alcance tiene muchas otras actividades, como es el caso de los que acabamos de ver, las modernizaciones de las subestaciones Santa Fe de Antioquia, Ancon Sur, Miraflores y San Jerónimo. ¿Por qué? Porque estas subestaciones o estos proyectos mejor tienen otras actividades que son la ruta crítica que gobierna el cronograma. Pasemos ahora entonces a hablar un poquito de la manera en la que funciona la protección diferencial de línea y el papel que juega entonces el canal de comunicaciones. Más adelante en la presentación, John Esteban entrará en el detalle de cómo opera la diferencial de línea y qué papel juega entonces de manera crítica las comunicaciones para lograr su correcto desempeño. El esquema diferencial de línea se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff. Básicamente, la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de este. Así las cosas, en estado de operación normal de una línea de transmisión, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, por lo que la suma de estas cantidades da 0, en el caso ideal. Ante una falla, está sumada como resultado un número diferente de 0 y el algoritmo de protección se activa, lo que resulta entonces en una orden de apertura de los interruptores de ambos extremos de la línea para desenergizar el activo. Para lograr esa comparación de magnitudes, es decir, para lograr realizar estas sumas de las que les comenté, es necesario que ambos dispositivos estén enlazados por medio de un canal de comunicaciones. Para tal fin han existido básicamente 4 maneras de establecer ese contacto. Hilo piloto, que es básicamente un cable de cobre que se extiende desde la subestación A hasta la subestación B, con el fin de transportar las corrientes que se deben de comparar. Se utilizaba típicamente para proteger líneas cortas. Onda portadora.
o portadora por línea de potencia y funciona de la siguiente manera. Se usan señales de alta frecuencia que viajan por el mismo cable por donde viaja la energía eléctrica, es decir, por la línea de transmisión. El siguiente medio de comunicación utilizado son las microondas. Las microondas son señales intercambiadas a través de radiofrecuencia, con longitud de onda que están en la zona de frecuencia del microondas. ¿Qué quiere decir eso? Radio. ¿Sí? Finalmente, y la que es objeto en este momento de mayor uso y particularmente el objeto de análisis de nuestra exposición, es la fibra óptica. A través de cables de fibra se transmiten impulsos controlados de luz LED o láser. Los pulsos viajan por la fibra hasta llegar a su destino y es en la luz en donde están los datos, en forma de bits, que se transmiten por toda la red. Bueno, vamos a conversar ahora de cuáles son las variables que se deben considerar y qué significa cada una. La latencia, el jitter o fluctuación del retardo, la simetría del canal y la reconfigurabilidad o reenrutamiento. Latencia o retardo. La latencia del canal de comunicación es el tiempo que tarda la codificación de las muestras de la señal para hacerlas llegar al extremo remoto y lograr la comparación. Ese fenómeno afecta el tiempo que tarda el relé en detectar la presencia de una falla y por consiguiente el tiempo de despeje. La latencia de los canales de la red de comunicación consta de tres partes. La primera es el retardo asociado a la interfaz entre el relé y el equipo de comunicación, es decir, en nuestro caso de análisis, la interfaz entre el equipo de protección y el equipo multiplexor MPLS. Esa latencia incluye el almacenamiento y el procesamiento de los paquetes de datos que entran y de los paquetes también que salen. El segundo aspecto que le introduce latencia al análisis es el retardo de la red de los equipos de comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es el retardo propio de la red de los equipos MPLS que están interconectados entre sí. Finalmente, tenemos la latencia del medio físico de la red o lo que se puede denominar el retardo de propagación de la señal. El jitter o variación del retardo. Jitter se define como la variación de los instantes de una señal digital desde su posición ideal en el tiempo. En otras palabras, es la variabilidad temporal de la latencia, es decir, el cambio de la latencia de un periodo a otro. En la figura que estamos viendo lo podemos identificar en color amarillo. Las líneas punteadas en la vertical señalan la posición ideal de la señal. El jitter entonces es ese tiempito que se desfasa la señal respecto a su posición ideal en el tiempo. El jitter se produce por la congestión en la red, por la pérdida de sincronismo o porque se usan rutas diferentes para el envío de los paquetes de datos, entre otros. El jitter puede afectar la amplitud, la frecuencia y la situación de fase de la señal. Simetría. La simetría es la similitud de la latencia de los paquetes enviados en ambos sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un canal es simétrico cuando los retardos que sufre la transferencia de la información son similares en ambos sentidos del flujo. Tomemos en consideración la imagencita que estamos viendo. Un canal sería simétrico entonces si el retardo X, que es el retardo que sufren los paquetes de datos para viajar desde el punto A hasta el punto B, es similar o en el caso ideal idéntico al retardo Y, que es el que sufren los paquetes para ser enviados desde el punto B hasta el punto A. Reenrutamiento. ¿Qué es el reenrutamiento? Es la capacidad de la red para detectar fallas en el sistema y reconfigurarse rápidamente sobre una ruta de respaldo. Esas fallas pueden ser, por ejemplo, la falla de un equipo MPLS o de algún IDD, ya sea en un puerto, en alguna tarjeta de comunicación, el algoritmo de protección de la misma fibra óptica, etc. Ahora le voy a dar paso a mi compañero John Esteban
para que les cuente entonces, como les comenté al inicio, qué pruebas se hicieron, qué se hizo en el laboratorio, cuáles fueron los resultados obtenidos, cuáles fueron las recomendaciones y cuáles fueron las conclusiones. Esteban, adelante. Gracias, Jonathan. Como les comentó Jonathan, yo les voy a hablar un poquito del laboratorio que se realizó en la Subestación Colombia con la finalidad de evaluar el desempeño de la protección diferencial de línea utilizando la red MPLS. En estas pruebas no solamente se evaluó el desempeño de la red como tal, sino que se evaluó el desempeño de diferentes marcas. Y como sabemos, aquí en la empresa, a nivel de protecciones, utilizamos marcas como Cell, Siemens, ABB, tenemos diferentes fabricantes que suministran en relés diferenciales de línea y la idea era evaluar el desempeño no solamente de una marca, sino de todos los fabricantes, con la finalidad de que la solución se pudiera implementar independiente de la marca del relé. Recuerden participar en el concurso de ¿Quién quiere ser innovador? Durante el transcurso de la presentación les aparecerá un iconito, concursa Innovar Más, pueden dar clic ahí y van a hacer preguntitas relacionadas con la temática para que se animen y participen en el concurso. Bueno, antes de entrar en materia de cómo fueron las pruebas, es bueno conversar un poco acerca de lo que es la protección diferencial de línea, cuál es su principio, cómo es su función y cómo operan los relés ante un evento en una línea de transmisión. Como lo comentó nuestro compañero ahora, una corriente diferencial de línea, su principio de operación obedece a la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, aplicado a una línea, la corriente que entra en un extremo A debe ser exactamente igual a la corriente que sale del extremo B. Si esas corrientes no son iguales, quiere decir que hay algún tipo de evento en la red, hay alguna falla y por ende el relé debe dar disparo en los dos extremos de la línea. Estos relés diferenciales, para hacer esta operación, básicamente calculan dos variables. Una es denominada corriente diferencial y la otra es denominada corriente de restricción. La corriente diferencial básicamente es la suma fasorial de las corrientes en ambos extremos de la línea. Así, bajo una condición normal de operación, siempre se espera que esa corriente diferencial sea exactamente igual a cero. Si ocurre algún evento en la red, esa corriente diferencial va a ser diferente de cero. Entonces, ese va a ser el primer parámetro, la corriente diferencial. Existe otro parámetro que es la corriente de restricción. Esta corriente de restricción es un valor, la forma de calcularlo depende mucho del fabricante de los equipos de protección. Para unos fabricantes, esta corriente de restricción se calcula como la suma de la magnitud de la corriente en ambos extremos de la línea. Para otros es un promedio o para otros simplemente es el valor máximo de las dos corrientes en ambos extremos. Entonces tenemos dos variables, corriente diferencial y corriente de restricción. Esas dos variables se llevan a un plano XY, donde se pone la característica de operación de la protección diferencial. Entonces, esta curvita que vemos en este gráfico, que arranca en S1, coge con una pendiente, una pendiente pequeña, luego tiene una segunda pendiente, es la curva de operación. Y esos dos puntos, corriente diferencial y corriente de restricción, se plasman sobre esa característica o sobre ese plano. Si ese par de puntos cae entre el eje X y la curva, es una zona de bloqueo o no disparo. Si ese punto que yo calculo cae por encima de la curva de operación, es una zona de operación o una zona de disparo. Entonces, para entender un poco la filosofía, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿cierto? Entonces, bajo una condición de estado estable, habíamos comentado que la corriente diferencial va a ser exactamente igual a cero. O sea, es decir, yo me tengo que ubicar ese punto sobre el eje X. Y la corriente de restricción va a tener algún valor que depende de la carga con la cual esté cargada pues la línea. Entonces, siempre en estado estable yo me muevo sobre el eje X y en algunas situaciones, debido a los errores
que generan los instrumentos, los transformadores de corriente, puede existir una pequeña corriente diferencial. Por eso, la curva de operación no va a arrancar en cero, sino que va a arrancar en una variable o en un parámetro que es IS1. Entonces, siempre que yo esté en estado estable, me muevo por debajo de la curva. Si hay una falla, la corriente diferencial se sube, es alta, va a superar la característica y se va a entrar en la zona de disparo. Entonces, básicamente, ese es el principio de operación de una protección diferencial. Cojo, calculo corriente diferencial, calculo corriente de restricción y esos dos parámetros los ubico sobre esta zona de operación. Para yo poder calcular la corriente diferencial, es importante desde un extremo yo tener la información del extremo B. Cuando yo tengo esa información, entonces hago el cálculo de la corriente diferencial haciendo una suma fasorial. Para yo poder hacer esto, por medio de una red MPLS o por medio de una fibra óptica, la información del extremo A, yo la debo empaquetar para enviársela al extremo B, ¿cierto? Aquí va a haber un flujo de información de un extremo a otro extremo. Entonces vamos a ver qué hacen los diferentes relés. Normalmente este algoritmo o este método para yo enviar la información de un lado al otro lado se llama el método ping-pong. Pues más o menos cómo funciona esto. En el tiempo T0, el extremo A llega y empaqueta la información y la envía hacia el otro extremo. Los canales tienen un tiempo de latencia, que básicamente es el tiempo que transcurre para que el paquete que va del extremo A al extremo B. Entonces, en el extremo A se envía el paquete en el tiempo T0. Ese paquete no llega instantáneamente al extremo B, sino que va a llegar en el tiempo T1. Entonces, la diferencia T1 menos T0 es el retardo o la latencia del canal. Una vez llega ese paquete al extremo B, hay un procesamiento del extremo B y ese paquete nuevamente se envía al extremo A con la información de las corrientes asociadas al extremo B, ¿cierto? Se envía en el tiempo T2 y llega al extremo A en el tiempo T3. Entonces acá tenemos dos latencias. Una que es el tiempo para yo enviar el paquete del extremo A al extremo B, es decir, T1 menos T0. Y otra latencia que es para yo enviar el paquete de información del extremo B al extremo A, que sería T3 menos T2. Entonces acá, digamos, hablando de protecciones diferenciales de línea, se viene un concepto muy importante, que es la simetría del canal. Entonces yo digo que mi canal de comunicación es completamente simétrico si el tiempo T1 menos T0 es exactamente igual al tiempo T3 y T2. Cuando yo, digamos, tengo que el tiempo de latencia de los paquetes que van es igual al tiempo de latencia de los paquetes que regresan, yo digo que el canal es completamente simétrico. Eso es lo que me permite a mí, desde el punto de vista de la protección diferencial, es establecer una metodología para yo hacer la sincronización de los paquetes de información vía mi canal de comunicación. ¿Por qué la sincronización? Porque como ustedes saben, esto es un cálculo fasorial. A la hora de yo hacer el cálculo, yo me tengo que parar exactamente en la misma referencia. Entonces, si yo estoy en el extremo A y si automáticamente empiezo a hacer los cálculos que llegan del extremo B, se va a cometer un error. ¿Por qué? Porque las estampas de tiempo y el tiempo que se demora el viaje de los paquetes va a desfasar un poco la medida y ese desfase me va a generar un error en el cálculo diferencial. Entonces, los relés tienen que saber cuánto es esa latencia para poder hacer un ajuste angular a la hora de hacer los cálculos y corregir la latencia de los paquetes. Entonces, en la figurita del lado derecho, vemos más o menos cómo es el empaquetamiento de la información. Entonces, lo que hace cada uno de los relés es que las ondas de corriente las muestrea y las realiza y las empaqueta en un flujo de información, ¿cierto? Una vez conocida cuál es el tiempo o la latencia, empaqueta esa información con ese delay para que cuando esta información llega al extremo A, el relé sepa cuál es esa diferencia en latencias y pueda hacer el cálculo de la corriente diferencial de manera exacta, ¿cierto? O sea, aquí conocer la latencia del canal es muy importante a la hora de sincronizar las señales y a la hora de realizar los cálculos de los elementos diferenciales. Bueno, entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos un caso de estudio
de una línea de EPM que es la línea Guadalupe-Porce. Actualmente, para esta línea tenemos implementado un esquema de protección diferencial con un canal dedicado de fibra óptica. Entonces, nosotros en el laboratorio recreamos las mismas condiciones de las protecciones de estas líneas, pero bajo el escenario de que la red de comunicación no iba a ser un enlace directo de fibra óptica, sino que iba a ser un enlace por medio de la red MPLS. Y por medio de una herramienta de simulación que se llama Realizing Test, simulamos el área de influencia de la línea Guadalupe-Porce. Entonces, básicamente, calculamos la línea Guadalupe-Porce y las líneas adyacentes a la subestación Guadalupe. Entonces, simulamos las líneas con la subestación Barbosa, Occidente, La Miel y El Salto. Y en las subestaciones extremas, modelamos el sistema de potencia por medio de un equivalente de cortocircuito. Esta herramienta, ¿qué nos permite? Modelar el sistema de potencia y recrear escenarios reales de condiciones de fallas en las líneas, fallas externas y condiciones de cambios de cargas para evaluar el desempeño de la protección diferencial bajo una red MPLS. Aquí vemos, por ejemplo, una simulación de una falla monofásica al 1% de la subestación Guadalupe-Porce. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos permite? Realizar fallas, bajo esas condiciones de fallas, mirar cómo son las formas de onda de tensión, de corriente y voltaje en el extremo de la subestación Guadalupe y en el extremo de la subestación Porce. Y una vez tenido o una vez calculado esas formas de onda, se hace una inyección secundaria a los relés de protección, a los relés diferenciales de línea, y con esa inyección evaluamos el desempeño de la protección diferencial de línea. Aquí en la siguiente imagen vemos para el extremo de la subestación Guadalupe cómo son las formas de ondas para la tensión y la corriente. Entonces, yo por medio de la herramienta hago fallas en la línea, hago fallas externas a la línea, capturo las ondas de tensión y de corriente en ambos extremos de la línea y luego estas ondas las inyecto a los relés diferenciales de línea y evalúo su desempeño ante estas condiciones. El montaje que hicimos en el laboratorio básicamente es el siguiente. Tenemos la herramienta de simulación Realizing Test, que es donde tenemos o la que nos emula el comportamiento del sistema de potencia. Básicamente, ¿qué sacamos de ahí? Ondas de tensión y de corriente digitalizadas. Esa información se las pasamos a unos equipos que se denominan Omicron CMS356, que básicamente estos equipos que nos permiten tomar la información que viene de una herramienta de simulación y convertir esas ondas de tensión y de corriente en señales reales, ¿cierto? Pues de estas Omicron o de estos equipos salen ondas de tensión y de corriente reales que se inyectan físicamente a los relés de protección. Estas ondas son sincronizadas por medio de unos relojes que se le adicionan a las maletas. Es decir, ante una simulación de una falla en la línea, yo capturo ondas de tensión y de corriente en ambos extremos y las inyecto sincronizadamente a los dos relés que se encuentran en la subestación. ¿Esto qué me permite? Simular fallas reales y recrear escenarios de la vida real bajo un escenario de laboratorio. ¿Listo? Aquí la conexión de los relés diferenciales, entonces aquí como vemos, no se realiza por medio de un canal dedicado, como lo hacemos actualmente en la empresa, sino que va por medio de una red MPLS. Y con este montaje yo puedo inyectar diferentes valores de tensión y de corrientes, simular diferentes condiciones de falla y evaluar el desempeño de la protección diferencial utilizando el canal de comunicaciones con red MPLS. Pues básicamente, ese fue pues el montaje que realizamos en la subestación Colombia para evaluar el desempeño de la red. Una vez realizado el montaje, definimos unos factores de éxito para saber y conocer si los resultados y las pruebas que íbamos a realizar eran satisfactorias y decir sí, la red MPLS es confiable y podemos implementar los proyectos que tenemos en mente con esta nueva tecnología. Entonces,
¿Qué evaluamos? El primer parámetro es que exista una adecuada conexión entre relés. Cuando yo creo o una porción diferencial, yo hago un enlace de comunicación entre los dos relés, yo tengo que evaluar primero de que ese enlace de comunicación esté adecuado y que el relé de la subestación A vea adecuadamente el relé de la subestación B. También que evalúo, no solamente que se vean un relé mutuamente, sino que el tráfico de información que comparten, todas las tramas, tengan una calidad adecuada y que el tiempo para que los paquetes viajen de un extremo al otro tengan una latencia y que esa latencia sea aceptable. Otro parámetro bien importante es que no hayan condiciones de disparos indeseables. Como yo todo ese tráfico lo voy a pasar por una red que es nueva para nosotros, que ya vamos a evaluar que ante diferentes condiciones de estado estable no haya ningún tipo de disparo indeseado, ¿cierto? Incluso bajo perturbaciones. ¿Qué tipo de perturbaciones? Que se caiga una red MPLS, que exista un reenrutamiento, que la conexión de fibra óptica entre los relés y el MPLS ante un corte de la fibra o ante cualquier tipo de perturbación o switcheo, no tengamos ninguna operación inadecuada por parte de la protección diferencial. Y el otro parámetro es que cuando ocurra una falla dentro de la línea, pues opere adecuadamente el esquema, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué se evaluó? Condiciones de simetría, tiempos de latencia, que ante condiciones de estado estable yo no tengo operación de la protección diferencial y que ante condiciones de fallas reales yo tenga una operación adecuada. O sea, que es decir, que el esquema opere y me genere disparos. Los parámetros asociados con latencia y asimetría, el límite superior, los sacamos, los tomamos como referencia o de acuerdo a lo que establece la norma IEEE 1646. Esta norma que dice, vea, cuando usted tenga un esquema de corriente diferencial de línea, la latencia del canal debe ser máximo de 5 milisegundos. Es decir, 5 milisegundos es lo máximo que se me puede demorar un paquete a viajar de la subestación A a la subestación B. Que la asimetría sea máximo, que debe ser menor a 0.5 milisegundos. Y que el tiempo de restauración del canal ante una pérdida del mismo sea máximo de 5 milisegundos. Entonces, estos parámetros asociados a tiempos de desempeño del canal, tomamos como referencia lo que publica la norma IEEE 1646. Los tiempos de latencia, asimetría, es información que yo puedo obtener directamente de los relés de protección. Estos relés evalúan periódicamente, constantemente el flujo de información por medio del canal de la diferencial de línea, mira la cantidad de paquetes que envía, que recibe, si los paquetes son adecuados y también evalúan los tiempos de latencia. Entonces, toda esa información y todos esos parámetros los obtuvimos de los relés y los comparamos con los límites establecidos por la norma. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la red MPLS que se definieron para hacer las pruebas. Entonces, en las pruebas definimos dos rutas. Una ruta que la denominamos corta, que básicamente está compuesta por dos MPLS. Entonces, ¿cómo es la ruta? Sale de un IED1, va y se conecta por medio de fibra óptica al MPLS que denominamos Colombia 1. De ahí se hace una conexión prácticamente espalda a espalda con otro MPLS en la misma subestación que se llama Colombia 2, y de este segundo MPLS hacemos la conexión al IED2. O sea, es una ruta corta que para que la información pase de un relé al otro relé, básicamente solo tiene que cruzar dos enrutadores, dos equipos MPLS. Ese fue el escenario 1, la ruta corta. Y en el escenario 2 se definió una ruta larga. Es decir, la información que va del IED1 al IED2 va a pasar por diferentes subestaciones. Entonces, hay una conexión en fibra óptica del IED1 a un MPLS que se encuentra en la subestación Colombia. De ahí esa información va a saltar al MPLS que se encuentra en la subestación Envigado. De ahí saltan Consur, Villahermosa, Occidente, Cabañas, Horizonte, Colombia 2, y de ahí regresa al otro IED para formar el esquema de la diferencial de línea. Esta ruta larga la evaluamos con la finalidad de
ante una aplicación práctica en nuestra red de EPM, mirar cuál es la ruta con mayor equipos MPLS posible. Y esta fue la ruta más larga que sacamos. Entonces, mira que esta es una ruta que da una vuelta relativamente larga comparada con la ruta 1. Entonces, tenemos ruta corta, ruta larga. Y la idea es, para ambas rutas, evaluar el desempeño de la función diferencial de línea, ¿cierto? Con los parámetros o con los criterios establecidos anteriormente. También para estas pruebas, nosotros evaluamos cómo se comporta la protección diferencial, aumentando otro parámetro que es la velocidad de transmisión de la información. Esta velocidad de transmisión se configura directamente en los relés. Entonces evaluamos, además de los parámetros de latencia, simetría, disparo y estabilidad, evaluamos también la velocidad del canal. Aquí hay un pequeño esquema, un pequeño esbozo de cuál fue la metodología que se utilizó para el plan de pruebas, que ya más o menos les he venido contando. Entonces, uno, ajustar la red MPLS conforme a la topología del escenario, que como les comentaba ahora, se definieron dos escenarios, ruta corta y ruta larga. El segundo paso fue conectar los IEDs a cada uno de los MPLS, ¿cierto? Esa conexión del IED al primer MPLS se realiza por medio de fibra óptica directa, ¿cierto? Y en la red MPLS, con el equipo de MPLS, se pone una tarjetica que es bajo el protocolo C37.94. Una vez hace esa conexión, se verifica que los IEDs se estén viendo, es decir, que las tramas que envía un relé estén llegando al relé de la subestación B. Una vez existe esa conexión, se puede medir la latencia del canal, tanto en el relé de la subestación A como en el relé de la subestación B. Una vez establecida el canal, se pueda medir la latencia, ya procedemos a realizar inyecciones con las metodologías que les mostré anteriormente por medio de la aplicación Realizing Test, y haciendo inyecciones se hacen diferentes eventos, se hacen switcheos, se hacen reenrutamientos, se hacen intermitencia de los canales, es decir, se somete la red a diferentes tipos de perturbaciones y ya se evalúa el desempeño de la estabilidad y la operación adecuada de la diferencial de línea ante fallas en la línea como tal. Como les comentaba ahora, básicamente la primera prueba que se hizo fue evaluar cómo responde el esquema de protección variando la velocidad del canal. Entonces, en los relés se pueden configurar diferentes velocidades. Entonces, tenemos velocidades de 64, 128 y 512. Entonces, para una velocidad de 64 kbps por segundo, obtuvimos un tiempo de latencia de 1.715 milisegundos y un tiempo de disparo de 28.6 milisegundos, ¿cierto? O sea, es decir, para calcular el tiempo de disparo, simulamos una falla en la línea y lo que hicimos era que una vez se generaba la perturbación, cuánto se demora el relé, se generaba un disparo, que para este caso fue de 28.6 milisegundos. Vemos que para la velocidad de 512 kilobytes por segundo, obtuvimos una latencia menor, 1.49 milisegundos, y un tiempo de disparo de 17.6 milisegundos. Es decir, entre más sea la velocidad del canal, menor va a ser la latencia y por ende mayor va a ser la velocidad, mayor va a ser el tiempo de disparo del relé diferencial. Digamos que esto pues es un resultado esperado, ya que entre más sea la velocidad de transmisión de la información, pues obviamente se va a tener pues un desempeño mucho más rápido, tanto del relé y una menor latencia. ¿Qué queríamos evaluar? Que ante altas condiciones de velocidad del tráfico de la información, no tuviéramos ningún tipo pues de operación inadecuada por parte del relé, y digamos que los resultados fueron satisfactorios. Entonces tomamos como parámetro o como referencia esta velocidad de transmisión 512 kbps por segundo para el resto de las pruebas. Otra prueba que hicimos es mirar, digamos que en las protecciones diferenciales de línea por el canal de comunicación uno envía diferentes paquetes de información. Uno son las medidas análogas de las corrientes de un extremo para enviárselas al otro extremo para hacer los cálculos diferenciales. Y otro es que uno puede enviar bits de información, unos y ceros. ¿Para qué? Para realizar los esquemas de teleprotección. Entonces, también con la velocidad del canal jugamos un poco para tratar de identificar
esos bits de información, cuánto se demoraban para llegar de un extremo a otro, ¿cierto? Entonces, en el caso pues, de una velocidad de 512 kilobytes por segundo, obtuvimos la respuesta más rápida, o sea, unos retardos de 6 milisegundos. Es decir, para yo enviar un 1 de un extremo al otro, se demoran 6 milisegundos. Este retardo lo evaluamos tanto para la prueba 1, que es la ruta corta, como para la prueba 2, que es la ruta larga. Entonces, queríamos mirar ese bit que enviamos de un extremo A a un extremo B, el tiempo que se tarda para llegar la información, si dependía de la cantidad de MPLS o si dependía de la ruta que yo definiera. Para este caso, tuvimos que con la ruta corta obtuvimos un tiempo de 10 milisegundos y para la ruta larga obtuvimos un tiempo de 11 milisegundos. Aquí veo un resultado muy interesante donde vimos que el tiempo para que la información me pasara de un lado A a un lado B no depende de la cantidad de MPLS, sino que ya depende, es más bien de los procesamientos locales de los relés. Y es que la red MPLS, cuando ya ajustan los equipos, básicamente lo que se genera es un túnel virtual, es decir, cuando la información o el tráfico llega a un MPLS no tiene que haber un procesamiento, porque pensábamos que a medida que iba pasando por cada uno de los MPLS iba a haber un tiempo de procesamiento en cada uno de esos equipos y por ende la latencia o el tiempo para que el tráfico me pasara si iba a haber elevado o si iba a haber impactado por la cantidad de MPLS que hubiera en la red. Entonces fue un resultado bastante bueno darnos cuenta de que esto no era así y que se crea un túnel lógico donde el tiempo de transmisión no me va a depender significativamente de la cantidad de MPLS que puedan ocurrir en la red. Aquí hicimos una comparación de la latencia del canal haciendo una conexión de fibra óptica dedicada, una ruta corta y una ruta larga. Entonces vemos que en el caso de que yo tenga una conexión de fibra óptica dedicada, el tiempo de latencia prácticamente cero. En el caso de tener una ruta corta, la latencia fue de 1.46 milisegundos y la ruta larga fue de 2.32 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que los tiempos de transmisión de un lado A a un lado B no se ven altamente impactados por la cantidad de MPLS que puedan haber pues, en la ruta definida. Cuando hicimos las pruebas, también hicimos un reenrutamiento, es decir, empezamos a inyectar una condición de estabilidad con la ruta 1. Hacíamos algún tipo de evento para que la ruta 1 se cayera y que los MPLS automáticamente cambiaran hacia la ruta 2. Aquí notamos algo bien interesante, y es que cuando los equipos hacen ese tipo de enrutamiento, pasa algo en el canal, los relés no alcanzan a ver bien las tramas adecuadamente y se bloquean. Entonces, esa fue una conclusión. Para los reenrutamientos tenemos unas dificultades que se presentan en los relés porque ocurren un bloqueo. Entonces, una de las conclusiones fue, vengan, no utilicemos rutas de respaldo, sino que solamente vamos a definir una sola ruta, y si se cae esa ruta, no va a haber reenrutamiento, sino que simplemente hacemos de cuenta de que el canal se cayó o que la fibra se rompió y la diferencial se va a bloquear, ¿cierto? Pero tuvimos una respuesta de bloqueo de los equipos ante una condición de reenrutamiento de la red MPLS. Y básicamente estos fueron los resultados. Como les comenté, lo que hicimos fue evaluar el desempeño de la protección diferencial de línea ante diferentes tipos de eventos en la red, fallas en la línea, validar que disparan, fallas externas a la línea y validar que tuviéramos condiciones de estabilidad bajo condiciones de carga normal y bajo condiciones de fallas externas, ¿cierto? Para esos casos evaluamos condiciones de pérdida del canal, switcheos en los MPLS, pérdida de comunicación entre los relés y el MPLS pues inmediato al cual se conecta, y verificamos un adecuado comportamiento de todo el esquema. Entonces, ¿qué resultado obtuvimos? Que la red MPLS cumple con los requisitos críticos, es decir, el tiempo de latencia está por debajo de los 5 milisegundos, lo cual nos garantiza una operación confiable y estable del canal y de la protección. Se sugiere pues no utilizar conversiones de medio entre la conexión del IED y el MPLS con el fin de no adicionar retardos adicionales en la red de comunicación.
Y la conmutación del canal origina el bloqueo de la función diferencial, lo que les comentaba ahora. Cuando hicimos una prueba de enrutamiento, evidenciamos que los relés ven una condición anómala o atípica en el canal y se van a un estado de bloqueo. Básicamente, pues, las conclusiones al trabajo realizado fue que el tiempo de latencia se encuentra por debajo de los 5 milisegundos, lo cual quiere decir que estamos en el margen dado por la norma. Tenemos una condición de estabilidad ante condiciones de fallas externas, pérdida del canal, es decir, la operación no opera cuando no debe operar, valga la redundancia, y tenemos disparos efectivos cuando ocurren eventos en la red. Como les comentaba ahora, tuvimos pues unas dificultades cuando configuramos reenrutamientos en la red MPLS. Es una conclusión que venga, no utilicemos reenrutamientos, sino solamente definir una única red virtual para el tráfico de información entre los diferentes equipos. Esta red MPLS y las pruebas que hicimos nos llevaban a validar de que esa tecnología es confiable para utilizarlos como medios del canal de comunicación de las protecciones diferenciales de línea, lo cual más o menos estimamos un ahorro de 23 millones por kilómetro de línea cuando se requiera instalar una fibra o tender una fibra de una subestación A a una subestación B. Recuerden que si hay algún tipo de preguntas, inquietudes, vamos a estar en la sala 2, transformación del café de innovación, donde es un pequeño espacio para conversar, hablar un poco pues de las pruebas, el que esté pues interesado en ampliar la información y digamos dónde se vienen o en qué proyectos vamos a implementar esta fase de laboratorio que realizamos en la Subestación Colombia. Y también extiendo mis felicitaciones, excelente presentación. Tengo algunas preguntas para compartir. Tal vez si el tiempo no nos alcanza, nos veríamos en la sala 2 transformación, como acabaste de anunciar. He clasificado las preguntas por temas. Veremos a ver si tienen alguna conexión. Espero que sí. La primera se refiere a si la tecnología permite una ubicación precisa de la falla y si a través del análisis el sistema pudiera aprender de la tipología de esas fallas. Bueno, los relés de protección tienen algoritmos propios para la localización de las fallas, que básicamente son algoritmos relacionados con la impedancia de la línea. Cuando, digamos, tengo esquemas diferenciales de línea, debido a que yo también tengo la información del otro lado, esa localización de la falla es mucho más precisa. Nosotros en las diferentes pruebas que hemos hecho acá en la empresa, nos hemos dado cuenta de que la localización es muy precisa si la impedancia de falla es ideal, es decir, cuando la resistencia de fallas es igual a 0 ohms. A medida que aumente la impedancia de falla, esa localización se vuelve más imprecisa. Esta red MPLS, digamos, solamente es para el tráfico de información entre la subestación A y la subestación B, pero, digamos, no me permite ponerle pues como algún tipo de inteligencia artificial para que el sistema aprenda y me localice las fallas con una mejor precisión a medida que van ocurriendo eventos en el sistema. Entonces, no, o sea, el relé tiene su algoritmo para detectar las fallas, para localizarlas, y es algo del relé, ¿cierto? No depende pues como tal del canal de comunicación. Gracias, Esteban. La siguiente inquietud tiene que ver con el tema, lo que puede ser el contexto que dio lugar a la selección de esta tecnología, seguramente relacionada con costos. ¿Había algún elemento regulatorio que se debía atender para cambiar de tecnología? Y si esa componente regulatoria tiene que ver más bien con la confiabilidad de los dispositivos seleccionados, o quizás atendía otros requerimientos. No, digamos que a nivel regulatorio, ¿qué nos exige la norma? Es poner, para el caso de líneas en 220 o 110,
poner sistemas de protección redundantes, ¿cierto? Incluso no nos exige que sean diferenciales de línea. Las diferenciales de línea obedecen más bien pues, a un criterio particular cuando las líneas son muy cortas, ¿cierto? La instalación de los MPLS no obedece pues, a elementos regulatorios, sino que obedece más bien a soluciones donde yo voy a modernizar, voy a poner diferenciales de línea y empezar a tener una fibra óptica dedicada es muy complejo. Por ejemplo, en las líneas de transmisión que se encuentran aquí en la ciudad. Como todos saben, coger cualquier línea existente en la ciudad, hacer cualquier tendido de un cable, de una fibra óptica, es una tarea compleja, es costosa, riesgosa. Fuera de eso, tengo que disponer la línea, una línea en la ciudad, puedo generar, digamos, debilidad en el sistema y me pueda generar, digamos, apagones. Entonces, es más bien una solución que nos permite una vía mucho más fácil, más económica, más segura y más rápida de modernizar las protecciones diferenciales de línea existentes, pero no es pues, como algo normativo. Bueno, la otra inquietud, ya para rematar, es el componente innovador acá, es decir, aparte de lo que pudieron suministrar los diferentes fabricantes, tuvo que ver con la arquitectura, como el enlace que se hizo, quizás en los algoritmos o en todas las anteriores, y se conecta con otra inquietud y es qué tan capaces los operadores actualmente en la empresa para mantener esa arquitectura, esa tecnología, y si hay algún plan de capacitación. Digamos que cuando uno habla de innovación, pueden haber varios temas, ¿cierto? Pues como varios focos. Yo puedo decir, bueno, estoy innovando porque estoy descubriendo algo, ¿cierto? Porque estoy desarrollando un producto, porque es una investigación, ¿cierto? Pero yo también puedo hablar de innovación cuando yo traigo una tecnología nueva a la empresa, ¿cierto? Y este es el caso. Nosotros acá no nos estamos pues desarrollando equipos MPLS, no estamos desarrollando algoritmos, simplemente estamos implementando tecnología que existe, la estamos trayendo a la empresa, estamos haciendo laboratorios, estamos evaluando sus condiciones, sus particularidades, sus problemas, dificultades que tenemos que tener en cuenta en los relés, y eso hay que, digamos, realimentar las especificaciones de los equipos. Entonces, lo que estamos haciendo desde el punto de vista innovador es apropiarnos, dominar una tecnología existente y traerla a la empresa para resolver problemas que tenemos en el día a día y que son problemas que los vemos pues en los proyectos y que ese tipo de tecnología, digamos, nos las permite resolver. Esteban, y en cuanto a la capacidad que tienen hoy los operadores y el plan que se pueda tener para ilustrar o capacitar con respecto a esta tecnología, es algo que es complejo, está como en la hoja de ruta. Digamos que aquí lo diferente es la configuración de los equipos MPLS. En este caso, pues, la configuración y de cómo se debe hacer, nos apoyamos con el personal de la USTO de la Subestación Colombia, que son personas pues, que ya vienen trabajando con esos equipos, que en su momento pues, recibieron capacitaciones. Digamos que aquí lo diferente fue, venga, cómo ajustamos los relés, cómo hacemos las pruebas, y eso obviamente pues hay que hacer todo un plan de capacitación y desarrollo para el plan de pruebas que se viene y cómo va a ser la implementación. Esteban, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias. Entonces los esperamos en la sala 2 Transformación en Café Innovación para pronto abordar más temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación, por la asistencia. Que tengan un muy buen día. Que estén muy bien.